En mi casa había una brújula rota. Señalaba el sur en lugar del norte. Eso dice uno de mis poemas. Tal vez porque para mí escribir desde el sur no es solamente escribir desde Bariloche, desde la Patagonia. Es escribir desde el sur del mundo. Yo nací y crecí en Buenos Aires. Allí estudié y trabajé en periodismo. Cuando en 1976 los militares tomaron el poder, ya se vivía una situación de mucha violencia en Buenos Aires. Mi marido, que es arquitecto, renunció a su trabajo en el Ministerio de Bienestar Social por temor a integrar una lista de empleados prescindibles. En ese momento eso equivalía a una denuncia seguida de secuestro y desaparición. Entonces, en enero de 1977, nos vinimos a San Carlos de Bariloche con nuestro primer hijo, que era chiquito. Nuestro segundo hijo nació aquí. Esa situación de violencia y fundamentalmente el golpe de Estado que motiva nuestro exilio interno aparece en mis novelas y en algunos de mis cuentos. Nunca planifico lo que escribo. No soy de esos autores o autoras que tienen muy claro qué van a escribir o qué están escribiendo. Yo no sé. Parto de alguna imagen o de una frase que me interpela y voy tanteando un poco a ciegas, persiguiendo esa imagen o esas palabras. Pero aquí en la Patagonia, la gente y los lugares que iba conociendo se me empezaron a imponer, como si algo dentro de mí dijera: tenés que contar esto, tenés que contar lo que ves. Y a principios de los 80 empecé a escribir los primeros bosquejos inspirados en personajes y situaciones de esta región. Anteriormente yo había escrito poemas y cuentos, pero con un registro más abstracto, no tan ligado a lo real, digamos. En esa época, en plena dictadura militar, necesitaba reflexionar y escribir no solo sobre la Patagonia, sino sobre mi país. Pasó el tiempo, volvió la democracia, yo tenía muchos borradores y relatos sueltos y descubro cosas en mis escritos, como si al escribir entrara en una suerte de trance. Releí esos borradores y descubrí cosas que no había pensado en el momento de escribirlos. Y me di cuenta de que no eran relatos, que tenían que ser una novela. Y en medio de la dificultad para transformar esos primeros relatos sobre la Patagonia en una novela, se me ocurrió lo de la correspondencia entre dos personajes, que no es nada original, pero en aquel momento para mí fue una tabla de salvación, porque mi narración estaba trabada, y cuando descubrí la posibilidad de lo epistolar como eje o columna vertebral que enlazara las historias que tenía, todo empezó a fluir. La novela cuenta la historia de Ciriaco Larra, un joven patagónico que entabla una relación epistolar con José María Peñafiel, un amigo de su padre. Su deseo es escribir una novela que finalmente se va conformando con los episodios que narra en sus cartas. También en los títulos de cada capítulo está implícito y es obvio el homenaje al Quijote. Todo Esolles transcurre en Manos Vacías, un paraje en ninguna parte de la Patagonia. La novela empieza evocando lo que en Argentina se llamó la conquista del desierto, una campaña militar que se llevó a cabo a fines del siglo XIX y avanzó sobre los pueblos mapuche y tehuelche, despojándolos de sus tierras. Manos Vacías es un pueblo cuyo nombre surgió de una frustración. Mi padre nombró así estas tierras al no encontrar el fabuloso tesoro que, según dicen, enterró aquí el cacique Alcamán.
Las crónicas oficiales cuentan que el cacique murió de tuberculosis, pero yo recuerdo haber oído decir que Alcamán fue asesinado salvajemente al no querer revelar el lugar del tesoro. Y también que, viéndose estaqueado por soldados ineptos, se empecinó en enseñarles cómo debían hacerlo. Algunos opinan que hizo esto de pura jactancia, otros que solo quiso acelerar su muerte. Lo poco que se sabe es que sus indicaciones exasperaron a uno de los comandantes del general Piedras, que se hartó de oír esa voz atiplada recomendando estirar más los tientos. A mí nadie me da órdenes, carajo, y menos un indio, parece que dijo, y ahí nomás lo remató a punta de bayoneta. El Poder Ejecutivo recompensó a muchos de estos hombres y también a los primeros que se aventuraron por estas regiones, entre ellos mi padre, cediéndoles tierra del cacique. Desde entonces los pozos y zanjas abiertas por los buscadores del tesoro, aún en medio del pueblo, han sido un estorbo para todos. Nuestra propiedad ha logrado mantenerse infructuosa en parte debido a la escasez de agua y también a causa del odio de mi padre a las ovejas. Verlas cagar sobre un tesoro, aunque fuera hipotético, le parecía una profanación. Creo que en Manos Vacías hemos experimentado siempre una curiosa atracción hacia los monumentos. Los hay en homenaje a la madre, al niño, a un fraile lanceado por los indios, a un maestro heroico. Y en la plaza principal puede verse a un adusto general Piedras en uniforme de campaña, montado sobre un matungo agobiado después de la célebre gesta del desierto. La estatua de Alcamán, una talla de madera arrinconada en los fondos de la comisaría, lo muestra empuñando una lanza con la mano izquierda. La diestra está alzada en gesto hospitalario. Esto ha provocado las más variadas conjeturas. Hay quien dice que el cacique era zurdo, otros afirman que se trata de un error de escultor, y opinan que los indios no son ni zurdos ni diestros, sino solamente indios. Hay también quienes tienen sus reservas en cuanto al gesto hospitalario y aventuran que es más bien la expresión de una amenaza, algo así como «ya van a ver». De todas maneras, la pieza escultórica que más atrae la atención de los forasteros es la estatua ecuestre del general Piedras. La de Alcamán no interesa a nadie, es solo un indio y por añadidura zurdo. Cuando yo llegué a Bariloche en 1977, las culturas indígenas mapuche y tehuelche eran discriminadas y estaban silenciadas, avergonzadas de sus orígenes y de su lengua de tradición oral, el mapudungún, que no se animaban a transmitir a sus hijos. A mí esto me conmovió. La censura de un lenguaje es una mutilación. Para mí, toda sintaxis es una visión del mundo. Hoy la situación ha cambiado. Los jóvenes descendientes de mapuches reclaman que se cumplan las leyes de restitución de tierras a sus comunidades. En Bariloche, algunos grupos radicalizados han ocupado predios. La respuesta del gobierno fue reprimir, y esto ya ha provocado la muerte de 2 muchachos, Santiago Maldonado en Esquel y Rafael Nahuel en Bariloche. Las voces de sus ancestros siguen habitando esta región y aparecen en algunos poemas que escribo. Siento venir cosas de la gente. A veces un río, un oscuro río de tristeza.
Un cartel al costado de la ruta. Mausoleo del cacique Inacayal. Un poco más lejos el monumento, abandonado en la inmensidad. Antes de morir, el cacique volteó al sur y dijo palabras desconocidas. Yo supe ser un lonco, hijo de esta patria y del cacique Huincahual. Los blancos me quitaron la tierra y el río, mataron a mis hermanos, robaron mis caballos. La tristeza me echó al suelo. Yo no tengo dos pensamientos. Me arranqué la pilcha del Huinca y hablé la lengua de nosotros. Masi tainco salesem. En el sur yo soy una extranjera, buscando el sur. En primavera la voladora sabe traer el viento aquí y nos hace mucha bulla, mucho destrozo porque el techo se quiere ir con ella. Si hasta los animales conocen cuando ella pasa y por eso ladran los perros y la chiva me embiste la cerca. Ella tiene su guarida en la buitrera, mire, de aquí se ve. Es esa montaña de pura piedra blanca. No conviene acercarse a ese lugar al caer la tarde. Es la hora en que ella se deja ver y sorprenderla trae mucha desgracia. Allí en esas partes altas están los nidos, nichos que le dicen, donde anidan los cóndores. En esas cuevas crían a sus pichones y allí también se asienta ella. Le habrán enseñado a volar, digo yo, porque ella sabe ir volando y con un chasquido fuerte. Y esto será para anunciarse, porque donde ella pasa se alborotan los animales y se siente ese temblor que sacude las casas. No la vi nunca, lo que se dice verla, no, pero sé que es mitad pájaro, mitad bruja. Y si ella quiere hacer el daño, es muy difícil esquivarse. Solo Dios puede, porque Él es muy decente para hacer las cosas. En un pueblo pueden oírse todas las voces, todo eso oyes. Sobre las casas el viento de antiguas leyendas, bajo las casas la historia. El país es un asunto de subsuelos. El tesoro escondido de los mapuches, buscado y nunca encontrado, se ha transmutado en cuerpos de desaparecidos hallados sin búsqueda. Todos se piensan que la casa está embrujada, lo que ven las luces y oyen la música, y nadie sabe que son el sargento y sus amigos. Solamente yo sé, por eso me va a regalar el televisor color. A mí unos pibes que trabajaban en la fábrica me prometieron uno. Eso fue porque yo los vi cuando enterraron unas armas donde sabía estar el pozo grande de los Larra, y también me dijeron compañero y que yo era el pueblo. Entonces le contesté que me llamaba Juliano nada más y que el pueblo era Manos Vacías. Pero no me cumplieron, me mintieron. Y ahora yo pregunto y pregunto y nadie sabe dónde están. Pero el sargento Flores me lo va a regalar, para que no cuente nada.
ni siquiera de eso que me apareció a la luz de la luna en una zanja que yo mismo cavé. El sargento me lo ordenó. Él ordena y yo obedezco, así dice. Parecía mujer, algo fiero de ver ese cuerpo todo morado. El sargento dijo que seguro yo había visto un espíritu y que mejor me callaba la boca. Cosas del Caleuche, dijo y volteó para la casa. Pero yo creo que se está equivocando, porque el Caleuche es un barco fantasma, no una tapera con esas luces de repente y música tan demasiado fuerte. Cuando escribo me importa la mirada, el tono o registro, y sobre todo pienso que escribo contra el olvido, contra esa muerte que se llama olvido, como dice el protagonista de Todos oyes. También en Nadie baila el tango la memoria es central. En esta novela, que cierra la trilogía que comienza con Todos oyes y continúa con La doble vida, aparecen hechos de la historia de mi país. Están narrados por una mujer de clase media que va creciendo a través de estos cambios. Para crear su personaje, ella es la hermana de un desaparecido, recurrí a diversos testimonios de la época. El suave murmullo de la escritura es la memoria. En la Plaza San Martín hay un gran bloque de mármol que tiene grabados los nombres de los muertos en Malvinas. La guerra tuvo un resultado insospechado. Terminó con la dictadura. La frialdad de esta reflexión me avergüenza. Jorge, el único hijo de Nieves, la que venía a planchar a mi casa, murió en Malvinas. Trabajaba en el barco Isla de los Estados. Su nombre está en el mármol. Nosotros ni siquiera eso tenemos de Fernando. La red de asociaciones que teje la memoria me trae los caballos de madera de la peluquería para niños a donde me llevaba Estercita y el comedor de la casa de mis padres. Estoy de pie contra la pared. Tengo 14 años y le he robado cigarrillos a una Nieves risueña y agitada, con su bulto de ropa en la cabeza y su olor a lavandina. Una Nieves muy distinta a la sombría mujer que vino a visitarme hace poco. Jorge era toda su familia. Después de la guerra el país cambió. Comenzaron las marchas de silencio. Tardé en querer darme cuenta. Mi hermano no volvería. Hasta mi identidad cambió. Ya no soy solo Inés. Soy la hermana de un desaparecido. El monumento de la Plaza San Martín está rodeado de árboles que en otoño se llenan de flores blancas y rosadas. Cuando escribí Todos oyes, un referente importante para mí fue Juan Rulfo. Esta novela lleva un epígrafe del libro Pedro Páramo que dice así: este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Acudí a Rulfo porque siempre me fascinaron sus dos únicos libros. Esas voces fantasmales en el Pedro Páramo y un relato como Nos han dado la tierra, la fuerza y la actualidad de ese relato, su economía narrativa, y después la recreación de la oralidad que la hace, y de un paisaje durísimo. Encontré muchos puntos de contacto con el austero contexto patagónico. Su lectura fue importante para encontrar las voces de mi novela y de algunos de mis relatos, como el que se titula Tunkeleniquipay. Aquí también aparece un personaje de la novela Todos oyes, la abuela Illapán, acompañando a Rosalba, la protagonista. ¿Qué es Tunkeleniquipay? ¿Qué significa? La abuela lo repite como en una letanía y dice Caicayelé, Caicayelé, Yemanyé, Yemanyé, Tunkeleniquipay, Tunkeleniquipay. Esto es un tayel,
un canto sagrado. Según la cantautora mapuche Anaí Rayén Mariluán, el significado es llegar tranquilo o que sea tranquilo mi llegar. Y Caicayelé es la imitación fonética que se hace en estos cantos para evocar o invocar a las águilas o los cóndores, a quienes se les atribuyen energías mágicas o nehuenes. En este relato, la abuela Illapán canta el canto de un ave poderosa para andar bien y que no la atrape la voladora. Yo soy nacida en Paso de Indio. Rosalba me llamo. Me supe criar allí hasta que falleció mi mamá. Más luego no, porque el papá se tiró a la pena y nos castigaba con el cinto. Éramos 7. La Gladys y yo fuimos donde don Leiva y la señora, que no tenían hijos. Mis otros hermanos no sé dónde están. Todo es gris ahí. La tierra, el neneo, la cerrazón. Se escucha el viento nada más. La abuela hablaba, como secreto hablaba. También supo cantar. Cayale, cayale, cayale. Maye, 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 maye. Cayale, cayale, cayale. Maye, 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 maye. Tu que le ni que pai, tu que le ni que pai. Maye, 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 maye. Tu que le ni que pai, tu que le ni que pai. Maye, 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 maye. Cayale, 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 maye, 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 maye. Cayale, 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 maye, 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 maye. Tunkele ni que pai, tunkele ni que pai. Mayen que maye, 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 maye. Tunkele ni que pai, tunkele ni que pai. Mayen que maye, 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 maye. You